Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra edición de su programa Lapso Tiempo de Psicología. El día de hoy traemos un tema bien interesante, personalidad adictiva. Y bueno, tenemos aquí a Carlos Carrasco, él es terapeuta en adicciones. Tiene formación en abordaje terapéutico en adicciones con enfoque psicodinámico. También tiene formación en terapia focalizada en la transferencia y, bueno, se maneja con un enfoque en terapia psicocorporal. Actualmente trabaja en una clínica especializada en trastornos de personalidad, del estado de ánimo, psicóticos y, por supuesto, adicciones. Entonces, ahora sí que experiencia en esto, híjole, tienes para aventar para arriba. Y bueno, un poquito aquí para que nos vengas a platicar, pues, de qué se trata esto de la personalidad adictiva, cómo lo trabajan ahora sí que desde tu enfoque. Y pues muchas gracias por estar aquí, bienvenido al programa, esperemos que este sea el primero de muchos que nos acompañes. ¿Sí? Claro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues bueno, la personalidad adictiva es una forma, es una conducta, o valga la redundancia, una personalidad, un comportamiento que tiene una persona. Esta personalidad se forma en la niñez. Su origen es por la forma de crianza de los padres o cuidadores, que vamos llamándole, regularmente tiene que ver con la forma en que aprendieron los padres aquello que les gustó de sus padres o cuidadores, o lo que no les gustó. En su hijo tratan de corregirlo, aquellos que les gustó lo tratan de replicar. Aquello que no les gustó lo tratan de evitar, tratando de hacer lo mejor que se puede. Sin embargo, detona otra psicopatología. La conducta, la personalidad adictiva tiene una característica, no es una ley, pero es una característica. Regularmente el padre está ausente, ya sea físico o emocional, y la madre está muy presente. Como el papá está ausente, la madre entra, digamos, al quite y hace, como ahorita dicen, no es padre y madre a la vez. Entonces trata o de sobrecompensar a su bebé a través de la sobreprotección, o quiere controlarlo mucho, o casi lo quiere hacer perfecto. Esto corresponde porque, curiosamente, en eso psicodinámico, la madre tiene carencias también por parte de su padre, que también estuvo ausente, ya sea físico o emocional, y su cónyuge también está ausente. Por lo tanto, esas necesidades de afecto las desborda en su hijo. Entonces, es la droga de la mamá. Su hijo es la droga de la mamá, que es donde desde otro tipo de puntos de vista se le llama, ahí forma la codependencia. O sea, el codependiente, su hijo es la droga del codependiente. Como desde ese amor, que así lo entiende la madre, le quita las herramientas de vida a su bebé porque lo trata como objeto. Claro. Entonces el hijo o la hija, cuando crezca, va a escoger o va a desarrollar su personalidad adictiva, porque la personalidad adictiva es autodestructiva, como una diada de pulsión de amor y odio hacia la madre. Amor porque bajo el estereotipo de la madre, pues es la que le da la vida, la que es hago todo por ti. Entonces, ¿cómo puedo odiar a mi mamá? Claro. Entonces, amo, pero también trae una pulsión de odio hacia la madre porque me quitaste mis herramientas de vida. Entonces, es como, y además es lo que me identifica hacia contigo, la adicción. Y eso que la madre, estamos hablando que no consume, o al menos presumimos que la característica no consume una sustancia, consume a su hijo, desde su buena intención, porque pues es raro. Yo creo que sí va a haber casos, pero son muy contados. Yo no creo que ningún padre quiera dañar a sus hijos. Bueno, o sea, como bien lo dices, son muy contados. Son muy contados, pero desde su buena intención
enferman al hijo o no se enferman. Digo, no soy la salud emocional y mental andando. Parezco, pero no. No se crean. Doy el gatazo. No se crean, no estoy. Entiendo, tengo la personalidad adictiva, por eso es que, pues sí, académicamente o en teoría también lo conozco, pero también lo tengo vivenciado. Bueno, entonces, así es como se genera en la niñez. Lo seguimos viendo con una herida de niño, eso lo reforzamos con una herida de niño. Aquella que regularmente es yo como bebé, yo tenía una necesidad de afecto. Sin embargo, mis padres sí me la dieron, pero no era lo que yo quería. Desde ahí ya empieza a distorsionarse mis emociones y mi realidad. Me lastimo porque el amor no es como yo lo deseaba, solamente que no lo entiendo así. Yo entiendo que no me quisieron. Y si a eso le agregamos todavía las dinámicas de los cuidadores y de mis hermanos, porque también me infunden mis hermanos, ya sea que fui bulliado, fui rechazado, me sentí abandonado, entonces se vuelve todavía a reafirmar la personalidad adictiva. Qué interesante. Entonces estamos viendo cómo se va formando la personalidad con esta característica. Sí. Pues ahora sí que desde que nacemos, totalmente. Sí. Entonces, como me crea una distorsión de la realidad y de mis emociones, pero yo no lo entiendo. Yo vivo de esa forma y pienso que eso es normal. Sí, claro, ¿cómo va a llegar el bebé a comprender esta parte, no? No, incluso cuando ya tenemos contacto socialmente fuera de la familia, que empezamos a ir al kinder y a la primaria, pues empezamos a convivir con otro tipo de personalidades. Y curiosamente, pues también vamos a empezar a ver niños con ese tipo de personalidades, y entonces pues yo lo veo normal. Este es un berrinche, yo hago un berrinche y para mí es normal. Es decir, la personalidad la empiezo a normalizar, no la veo porque está presente en la sociedad y el porcentaje es alto. Bueno, pero vamos hablando lo más de la sociedad de Europa. De aquí no, aquí no pasa. De aquí estamos sanos. Bueno. No, entonces es muy común, muy común, porque son síntomas que vamos a tener o pude tener o tengo, que para mí eso es como se vive la vida. Desde una forma más paraprofesional que profesional, se dice que estoy enfermo emocional. En resumidas cuentas. Así de sencillo, estoy enfermo emocional y me quedé atorado en una etapa del desarrollo. Es decir, soy un infantil. ¿Sí? Y así me comporto. O sea, yo puedo ahorita tener 44 años, pero mis emociones y mi madurez intrapsíquica está atorada en una etapa del desarrollo, ¿no? Regularmente la personalidad adictiva es muy común que esté fijado en la etapa oral, que es la cuestión de donde experimento el amor hacia la madre, que vuelvo lo mismo, ahí es, y porque no tengo o no me sentí con ese amor hacia mi madre, o siento el rechazo hacia mi madre. Esto estamos hablando desde de la teoría, ¿no? Claro. cómo se va desarrollando. Entonces, voy teniendo contacto con la primaria, con el kinder, tengo también más experiencias, le voy sumando a todo lo que yo empecé a traer desde la niñez, le voy sumando y cada vez me voy lastimando. Es decir, me doy cuenta que ya no soy el chiquitín, el rey de la casa. Empiezo a ver que ya me pongo reglas, que no puedo comer donde yo quiera, que hay ciertos lugares donde necesito comer, que no me puedo dormir a la hora que yo quiera, que me tengo que comportar de ciertas formas, pero no me gusta. Es que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Como quedo atorado
en una etapa muy infantil, que en la etapa oral estamos hablando de los 0 a los 18 meses, sigo demandando la atención de cuando era bebé, aunque ya no sea bebé. Y sigo queriendo cubrir mis necesidades en el momento en que... En realidad no es que yo quiera cubrir mis necesidades, quiero que los demás me cubran mis necesidades. Claro. ¿Sí? Desde algo paraprofesional, luego en paralelo, se habla del egocentrismo. Es decir, pienso que el mundo gira a mi alrededor. Se me olvida que el mundo gira alrededor del sol, no de mí. No acepto la realidad. Quiero que la realidad se adapte a mí. Bueno, eso pues no se puede. Claro. Eso es imposible, ¿no? Entonces voy teniendo esas experiencias y donde la personalidad adictiva se detona más fuerte y se empieza a desbordar en la adolescencia. Ahí sí, si ya traíamos los conflictos psicológicos desde niño y lo fuimos agregando, en la adolescencia nos desbordamos porque todavía empezamos con el duelo de ser niño, los padres no son los mismos, empezamos a tener cambios hormonales, las primeras veces de muchas cosas, empezamos a generar ideologías y bueno, es lo que a veces dicen, nos sale la rebeldía, no a todos, pero empezamos a tener otro tipo de intereses, ampliamos o cambiamos nuestra forma de socializar, buscamos otro tipo de círculos y que cuando tengo la personalidad adictiva, curiosamente no son los más sanos, son los más disfuncionales, pero para mí es normal, es que yo no conozco otra forma de vivir. ¿Por qué me empiezo a desbordar en la adolescencia? Uno, porque como mi padre no estuvo presente, y hablo que no es una regla, pero es algo muy común, mi padre es el que tenía que enseñarme a vivir, cómo afrontar la vida, con el ejemplo, claro, no con las palabras. Como no estuvo presente, no sé enfrentar la vida, no tengo tolerancia a la frustración, no sé cómo se maneja el rechazo, no sé cómo se manejan las emociones, porque también tuvo que ver que en mi infancia hubo una represión. Todas las emociones que yo expresaba, por lo general se me dijo, no las expreses. Si lloraba está mal llorar, no te enojes, no llores, no tengas miedo. Entonces eso frustra y lastima. Entonces en la adolescencia me desbordo completamente, es un caos. Y a eso le agrego las primeras experiencias de muchas cosas, porque si tengo la personalidad adictiva, una de las características, y eso sí es ley, no funcionan las relaciones. No funciona. Pero yo no lo entiendo. Yo pienso que amar es sufrir. Yo pienso que amar es pensar que la otra persona algún día se va a portar como yo quiero. Okay. Sí, pues, entonces ya empiezan las manifestaciones de la personalidad adictiva, los síntomas. Entonces empiezo a lastimarme, y luego me doy cuenta que me gustan las cosas intensas. No es que diga, ay, me gustan las cosas intensas, sino que me gusta sentir intensamente. Si yo no tengo muchas mariposas en el estómago, no me gusta la chava. O sea, tengo que sentir, tengo que desbordarme, estoy muy obsesivo con el pensamiento, ¿no? Estoy repetitivo. Entonces, si analizamos, son conductas disfuncionales. ¿Qué es disfuncional? Que no tengo la habilidad de generar vínculos sanos, tanto laboralmente, socialmente, emocionalmente y familiarmente. No significa que sea una mala persona. Claro. No significa que no ame a mis padres o una de esas cosas. No tengo vínculos sanos, simplemente genero mucho malestar conmigo y genero mucho malestar a las otras personas sin intención, como mis padres lo hicieron. Sí, claro. Entonces, esa personalidad adictiva, pues a través de esa adolescencia donde me voy desbordando, pues voy agregando todavía más experiencias. Empiezo a formar la coraza o la personalidad, que la personalidad no soy yo, la personalidad es ese medio que utilizo, vamos llamándole, para poderme relacionar con el otro. Tiene cosas
positivas, pero también tiene cosas negativas o enfermas. Y regularmente esas cosas negativas o enfermas fueron una defensa contra las cosas hostiles que a mí me lastimaban de niño. Pero ya en la adolescencia y la adultez ya no me funcionan, pero yo no lo entiendo. Quiero seguir haciendo exactamente lo mismo y a ver si me funciona cuando era bebé. Por ejemplo, y ya cuando llego a la adultez, pues ya está totalmente consolidada la personalidad adictiva. Y bueno, ya cuando tengo esa personalidad adictiva y estamos hablando que ni siquiera hablo de un consumo de sustancias. Sí, estamos hablando ahora meramente de personalidad. De personalidad. Que eso es algo importante que hay que recalcar, ¿no? Porque podemos tener personalidad adictiva sin consumo de sustancias. Sí, pero puedo consumir otras cosas. Totalmente, sí, que bueno, vienen adicciones más conductuales, por ejemplo. Sí, porque por ejemplo, esta es personalidad adictiva y muchos cuando pregunto qué es adicción, piensan que es el uso o consumo de una sustancia y que tiene que ser dependencia y casi regularmente adicto es el que está en la calle, tirado, con perfil criminal, que no se baña y la verdad ese es un estereotipo erróneo. Porque la adicción es una enfermedad, ya le dijo la Organización Mundial de la Salud, que tiene tintes bio, psicoemocionales, sociales, que va más allá de un consumo de una sustancia. Ahora, la adicción no solamente es el uso o abuso de una sustancia, sino puedo ser adicto a las relaciones de pareja disfuncionales, al trabajo, a las emociones fuertes, al juego, que ahorita está mucho la ludopatía y muchos piensan que la ludopatía es nomás casinos, póker. Sí, apostar y ahorita ya también están los gamers, que también es una cuestión de adicción, ¿no? Como entre muchas cosas, pero cuando ya hago esto, si es el síntoma, cuando ya tengo totalmente la enfermedad y tiene que votar por un lado. Entonces me regreso. En la personalidad adictiva, voy a través de la vida y en realidad no soy feliz. Tengo momentos agradables y placenteros. No es lo mismo que la felicidad. Y dispongo que mi felicidad depende de lo externo. Si las cosas salen como yo deseo, voy a estar feliz. Pero esa felicidad la pongo en el futuro también. Cuando yo tenga la casa que yo deseo, el trabajo que yo deseo, la pareja que yo les deseo, si tengo los hijos que yo deseo, pero no me pasa nada desagradable, bueno, poquito, pero no todo, entonces yo pienso que esa es la felicidad. Cuando me enfrento a la realidad, me doy cuenta que no es así. No la tolero, no la acepto, y la forma en que me fugo es consumiendo algo. Ya sea en la vida diaria, estoy hablando en general, ¿no? Pero son cosas tan sencillas. Yo lo he visto, lo vi en mí y lo veo con los pacientes que trato, ya sea en la clínica o en el consultorio. Por ejemplo, en el consultorio, por lo regular, me llegan personas con personalidad adictiva, pero más en la pareja. Más hacia la codependencia. Sí, más en la pareja. En la clínica más a una sustancia, ya el uso y abuso de la sustancia. Es que también pues no es como muy común que digan, ay, voy a ir a una clínica porque soy adicto a mi pareja, ¿no? O sea, no es común porque lo ven normal. O sea, no lo ven que es un problema. De hecho, el que lo tiene no se ve que tiene el problema, es el otro, no yo. Y entonces llegan con diálogos como decir, es que me hace enojar, es que ya se lo he dicho, lo que no me gusta y lo sigue haciendo, parece que lo hace adrede, ¿no? Y entonces ese discurso es repetitivo, lo he escuchado muchas veces. Llegan quejándose de la pareja porque la pareja no cambia, porque hacen acuerdos y no los cumple, porque parece que no les interesa la relación. Y el trasfondo es, la otra persona no se porta como yo quiero. Porque yo tengo un ideal, porque yo tengo una necesidad,
tengo una carencia emocional que quiero que el otro me la cubra, pero como no me la cubre, genero malestar y pienso que es de otra persona. Pero entonces la personalidad adictiva empieza a devaluar, a descalificar, agresión pasiva, se empieza a ser la víctima, pero no se da cuenta que es victimario o victimaria, es autodestructiva, es lo que ahorita le llaman las parejas tóxicas, ¿no? Es lo que está de moda, ¿no? Lo que se oye. Y es tan tóxico y es tan personalidad adictiva que no se dejan. No se dejan. Uh-huh. Sí, insisten en buscar que eso funcione cuando la historia dice que no va a funcionar. Claro. Qué interesante. Mira, tengo una pregunta aquí que nos pusieron, antes de pasar precisamente a lo siguiente. Nos ponen, imagino que hay muchos factores para la personalidad adictiva, que es lo que ya nos habías comentado, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles serían los más significativos o principales? Bueno, hay 3 factores, es multifactorial. Sí, totalmente. Creo que hemos aprendido, ¿no? Que realmente en la cuestión de la psicopatología es todo menos causa y efecto y todo menos receta de cocina. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, sí. No es decir, A, B, C y entonces no, ya, tal cosa. Se dice que un porcentaje es la predisposición genética. Predisposición no significa que es un gen y que me dicen No. Predisposición genética se refiere que en mi árbol genealógico está presente la personalidad adictiva. Sí, entonces tengo esa predisposición genética. Lo segundo que influye son la familia de origen, o sea, el núcleo donde me desarrollé, sea papá, mamá, o si no tuve papá, mamá, los cuidadores, o a lo mejor tuve papá o mamá, pero los que me criaron fueron mi abuelita. Uh-huh. ¿Sí? Y también tiene mucha importancia los hermanos, porque muchas personas no toman en cuenta los hermanos, y claro que influye, y mucho. Entonces, es el núcleo familiar, la familia de origen. Y el segundo, el tercer factor es el contexto donde me desenvuelvo, o sea, la sociedad, aquello donde me desenvuelvo, porque probablemente se me facilitaron las cosas. Ahora, hay algo que es muy curioso, que eso lo he observado. La personalidad adictiva en los polos produce el mismo daño. Es decir, si fui muy carente de amor o de cuestiones materiales, se genera. Pero si también tuve todo y me dieron todo, causa el mismo daño. Solamente que socialmente, cuando tengo todo, yo lo considero que es feliz, que tuvo una infancia agradable y no me veo defectos. De hecho, esas personas me cuestan más trabajo porque no tienen conciencia de sus consecuencias. Claro que ellos, este tipo de personas, su dinámica es que viven a través de sus deseos solamente. Piensan que por ser ellos se tienen que merecer todo. Uh-huh. Piensan que por ser ellos van a lograr todo, les van a dar el trabajo que ellos quieren, van a tener la vida que ellos quieren. Muy fantasioso. Muy fantasioso, ¿no? De hecho, hace poco hice un ejercicio en la clínica y le dije, ¿cómo te ves en 10 años, no? No, hombre, todos decían, y yo con 30 Ubers y con una cadena mejor que la del pollo frito, y yo trabajando como presidente en este medio de comunicación, tengo la lamparera perfecta, mis hijos se portan perfectos, yo adopté y me salió buenísimo. O sea, nadie dijo una cuestión, digamos, de oscuridad o de defectos, nadie. O sea, todo ganaron, todo salió como ellos querían. Y eso es fantasía, porque la realidad no es así. La realidad son cosas agradables y desagradables, pero no significa que sea bueno o malo, porque no son cuestiones de moral. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la persona adictiva no entiende eso, no lo acepta. Quiere puro placer. Uh-huh. Entonces, quiero todas de ganar, todas las gano. Sigo insistiendo en racionalizar aquello que se me dice que no, porque esa es una de las cosas. No me gusta que me digan que no. No me gusta que me digan límites, no me gusta que me pongan reglas.
Sí creo que son correctas las reglas y la verdad deberían de estar, pero no aplican para mí. Siempre busco la excepción. Yo recuerdo en algún tiempo fui docente en una universidad y dejaba, digamos, en la materia un libro de leer. Y siempre era la queja. Parecía que decía, ¿no se puede leer la mitad del libro? No, pero si lo hubiera hecho, no se puede leer un cuarto, y no se puede leer la introducción, y no puedo hacer la tarea nomás de la portada, ¿sí? Entonces, siempre busca cómo hacer su santa y reverenda voluntad. Y si se le dice que no, genera muchas emociones. No tiene tolerancia a la frustración. Entonces, desde esa perspectiva, imagínate cómo se desenvuelve en sus áreas principales de vida. Disfuncional. Totalmente, sí. Disfuncional totalmente. Genera muchas emociones, genera mucho malestar, pero como siempre he vivido ya no lo identifico. Y se generan muchas dinámicas, muchas guiadas. La más común es la de víctima-victimario. Perfecto. O sea, se siente que siempre le hacen. Siempre. Y entonces cuando hay una víctima necesita haber un victimario. Pero para perpetuarse como víctima, cambia la diana. Y entonces es muy victimario del victimario que ahora se convierte en víctima para que lo puedan victimizar. Uh-huh. Casi regularmente el medio con lo que lo hace es la agresión pasiva. Y la agresión pasiva son esas características que no es directo, o sea, directo muy combativo o frontal, pero regularmente, por ejemplo, en pareja se da mucho de que no le hablo, estamos dormidos y le volteo la espalda, hablo mal de esa persona, pongo a mis hijos en contra de su papá o de su mamá. Claro, no lo hago con esa intención, pero es que les tengo que decir la verdad. ¿Sí? Entonces, esa agresión pasiva se da desde la devaluación, la descalificación, porque primero idealicé a esa pareja, porque le puse todas mis expectativas de mis carencias emocionales, pero como después no los pasó, pienso que él es responsable y lo empiezo a devaluar y a descalificar. Y ahora algo que yo he aprendido desde otra perspectiva, pero que yo lo conjugo porque me ha servido. Lobo con coyote no andan. Tiene que ser lobo con lobo y coyote con coyote porque son de la misma manada. Por lo tanto, un enfermo emocional y carente emocional atrae una enferma emocional y un carente emocional. Claro. Si estoy carente emocional, no tengo amor. Y si le voy a gustar a una carente de amor, a una sana no le voy a gustar. Y entonces le digo a mi pareja que me dé el amor que ella no tiene, pero que es mi obligación darme y que no me doy. Por lo tanto, nunca se va a dar y el conflicto va a estar perpetuo. Sí, total. Porque es una lucha donde quiero y pienso e idealizo que algún día va a pasar lo que yo quiero haciendo las mismas cosas. Así lo decía Einstein, ¿no? Una locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Y que aparte que algo que es disfuncional, pienso que algún día va a ser funcional. Y bueno, eso yo lo viví. Y entonces también cuando lo acompaño con alguien, a mí se me hace sorprendente que aparte que llega un momento en que lo entienden cognitivamente, que su pareja los evalúa, los descalifica, les es infiel, hay agresión física, hay agresión psicológica, emocional, no hay falta de dignidad, no hay respeto, todavía dicen, pero es que quiero seguir a ver si cambia. Eso es una personalidad adictiva, muy adictiva, ¿no? Y bueno, lo muy común es en las parejas, pero también puede pasar en el trabajo, donde pienso que todos los trabajos, todos los patrones abusan de mí, no tengo las condiciones adecuadas, son injustos, genero mucho malestar con mis compañeros, o sea, siempre soy la víctima también. Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Que pareciera, por ejemplo, si conoces a estas personas en un aspecto más social,
pareciera que siempre es el que le pasa todo, Sí. al que tratan mal, al que agarraron de esto, al que le dijeron tal cosa, siempre es el pobrecito, porque siempre, híjole, van 4 o 5 trabajos, como dices, que tiene, y siempre le toca un jefe bien estricto y payaso, y bueno, todos los demás. Es el mala suerte, el mala racha, el a mí me pasa todo, el a mí me hace, y además genera mucho malestar, porque aparte habla mal de los otros, hace juicios, no sé, es una persona totalmente conflictiva, pero no se da cuenta. Esa persona piensa que lo hace bien. Yo una vez escuché una persona que le dice, está en esa dinámica, y le dice, ¿eres perfecta? Dice, claro que no, a mí me hicieron muy imperfecta, ella muy religiosa, y dice, Diosito me hizo muy imperfecta, por eso, ¿qué haces para que generar esto? Y dice, no lo sé ahorita, pero ha de ser poco. O sea, sí, es porque la persona adictiva es inconsciente, no se da cuenta de las dinámicas de qué hace esa persona. Se sabe la historia del otro o de la otra, pero nunca cuenta su parte, totalmente minimizada, ¿no? Entonces, laboralmente también se presenta, familiarmente también, ¿no? Siempre es el papá, la mamá, los que les destrozaron la vida, los hermanos, es que a mi hermano, a mi hermana le dieron todo, a mí no, tuvo preferencias, mi papá no estuvo presente, me golpeaba, me castigaba, mi mamá me quería controlar, me pongo mal, genero mucho malestar, se vuelve a perpetuar la víctima. Y socialmente también se caracteriza. El sistema es el culpable, hay complots, sí, o sea, el chiste es estarse quejando. No comprende que la vida se compone de cosas agradables y desagradables, que el externo no depende de mí, o la mayoría no depende de mí. Es que es inevitable el exterior. Lo que es inevitable es cómo yo decido enfrentar el exterior. Mis emociones no tienen que depender de la otra persona o de las cosas materiales o de que las cosas salgan como yo deseo. Mis emociones y mi bienestar dependen de mí, no importando lo que esté viviendo, no importando lo que pase. No significa que todo diga, ¡ay, qué felicidad! No, significa que, pues como un ciclo de la vida, voy a tener malos momentos y buenos momentos, pero todos van a pasar. Pero depende de mí cómo los quiero vivir, eso es todo. Yo decido si genero bienestar para mi vida o malestar para mi vida. Claro, que es esta famosa frase, ¿no? De el dolor es insoportable, pero el sufrimiento es opcional. Y aquí pareciera que deciden sufrir, ¿no? La persona adictiva sí vive en el sufrimiento. Sufrir, incluso el tipo de canciones le gustan, o sea, y empiezan y de pura conmiseración y de pura victimización, o están muy carentes de reconocimiento, porque se fueron muy devaluados y necesitan mucho reconocimiento, mucha validación de los demás. Entonces van a haber personas que dicen, y yo tengo certificación en esto, yo estoy certificación en esto, yo estudié en esto, y yo estudié en otro, y vean cómo esto, y vean cómo el otro, yo sé 20 idiomas, y yo... Que esa sería ya la parte sintomática, ¿no? La parte del síntoma podría llevarse un poquito hacia consumir todo lo académico posible. Puede ser, sí, porque también todavía lo sintomático, yo conocí personas donde se devoraban libros y estudiaban mucho, y como era socialmente bien visto, pero cuando analizamos las dinámicas de su vida y de su historia, su familia estaba muy lastimada porque no estaba presente. Al final repetía lo mismo que no le gustó con su papá, porque él se quejaba mucho que fue abandonado su papá físicamente, pero a sus hijos los abandonó emocionalmente a través de esa conducta. O sea, repitió el mismo patrón. Y cuando trabajé con él, llegamos y se dio cuenta que hacía eso para no enfrentarse a sí mismo. Interesante. Sí.
Mira, aquí de hecho hay una pregunta que creo que tiene mucho que ver con esto. Dicen, nos preguntan que en un punto de una relación amorosa, ¿qué tanto puede llegar a afectar a los hijos? ¿Y los niños también pueden aprender estas conductas? Pues creo que aquí nos das... No, pues es que, fíjense, el hijo, muchos de los padres piensan que se educa al hijo diciéndole, pórtate bien, pórtate algo, pórtate eso, ¿no? Bueno, y a veces cuando me toca psicoeducar a padres, les hago esta pregunta: ¿cuál es la edad mejor para educar a un hijo? ¿No? Y empiezan, cuando nace, a los 2 años, a los 5, y les digo, no hombre, es 20 o 30 años antes de que nazca. Es decir, claro que aprende el hijo, claro que lo ve, porque el hijo aprende no con lo que le dicen los papás, sino con lo que ve. Y aquellas dinámicas disfuncionales y tóxicas, el hijo se lastima, pero no entiende que se lastima, tiene emociones que no sabe expresar y que llega un momento en que las ve normal, por lo tanto las va a volver a repetir y lo vamos a estar observando, ¿no? A veces fíjate un ejemplo, una vez una chavita me dice que todos los hombres son iguales. Y digo, bueno, son iguales porque tú haces lo mismo y los escoges igual, pero ¿cómo le hago para que la relación sea diferente? Uno, necesitas mejorar tu estructura de personalidad para que te salgas. 2, fíjate en la historia del chavo. Dice, ¿cómo es la historia? Mira, primero fíjate en los papás. Más o menos así va a ser tu relación. No es ley, por eso dijimos, pero más o menos. Y te va a empezar a explicar parte de su historia. No se la preguntes, pero te va a decir que tuvo esta novia y que probablemente la dejó por esto, y tuvo esta novia y esto. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que el chavo es inestable. Punto. Entonces, claro que sí se afectan los hijos con lo que se ve. Total. Y regularmente, como hay agresión con los padres, ya sea física, psicológica o emocional o pasiva, entonces toman partidos o utilizan los hijos para agredir al cónyuge. No lo hacen con esa intención, porque nadie lo hace con esa intención, pero sí se lastiman. Incluso son de los problemas psicológicos que empieza a generar el niño cuando ve esto y votan en su edad adulta y entre sus relaciones. Vuelven a repetir el mismo patrón. La personalidad adictiva hace esto. Cuando hay un diagnóstico en la pareja que no tiene posibilidades, no es que no quiera, no hay posibilidades por la psicopatología de cada de los cónyuges. Lo sano es separarse. Claro, no les puedo decir, ay, sepárense, ¿no? O sea, simplemente se les hace evidente qué está pasando, pero hay discursos como esto: es que lo hago por mis hijos, es que no quiero que sufran, es que ponen un montón de pretextos y usan a los hijos como justificación para no hacer lo correcto ni arreglar la vida. Porque si separan, pues los hijos siguen teniendo papá y mamá juntos o separados. Y les hace más bien que los papás hagan lo correcto, porque los hijos sienten ese alivio. Es decir, se acabó el conflicto. Me duele la separación, sí, pero prefiero esto a estar viendo eternamente el infierno. Entonces, sí, los hijos aprenden y repiten con el ejemplo de los padres, no con lo que dicen. Claro, sí, como bien lo comentas, ¿no? No es un educar a través de... no tienes que estar fumando, eso es malo para ti, pero sí, me ves que yo lo estoy haciendo, pues. Sí, claro. ¿Cómo? Sí, claro, y yo lo he visto, ¿no? O sea, a mí un día me dijeron, me voy a tatuar. Y yo decía, ¿qué le digo? Que no, cuando estoy todo tatuado. Y dije, bueno, si te puedes esperar a los 30, ¿no? Pero como sé que no me vas a hacer caso a lo que se te pegue tu regalada gana, ¿no? Las consecuencias las vas a vivir tú, como yo he vivido las mías. Entonces, es inevitable. Entonces, es con el ejemplo, no con la palabra, y es donde hay mucha incongruencia con los padres.
Y que luego también, por ejemplo, ya en consulta con estos hijos que viven esta incongruencia de los padres, pues es como esta frustración, ¿no? De cómo mi mamá me dice que no haga esto cuando ella lo está haciendo, ¿no? O mi papá, por ejemplo. Sí, claro. O sea, es una incongruencia. Por ejemplo, yo ayer atendí a un chavo, lo estaba valorando y el cuate venía emocionalmente enojado, frustrado, y porque lo obligaron a venir con el psicólogo. Y estuvimos platicando y todo, dice, yo pensé que era feo esto. No, sí me gustó. Y cuando paso a la mamá lo empieza a devaluar, lo empieza a descalificar, lo empieza a agredir. Y digo, señora, no es necesario, no es necesario, la idea es ponerlo bien, pero no me está ayudando. Entonces, esa es la conducta. La mamá sí lo quería ayudar, la intención es noble, la dinámica no. La dinámica no, hasta de culparlo, agredirlo, y el chavo no está viendo la intención, está viendo el ejemplo, la acción. Y esa es una de las cuestiones, por eso es con el ejemplo. Que eso, bueno, ha de ser una de las cosas más complicadas de comprender, por ejemplo, para un padre que no tiene las herramientas, ¿no? Sí, es que se lastima el papá. Entonces, si el papá y la mamá se defienden y no quiere ver, pues menos el hijo. Luego a veces, ya cuando bota más en el síntoma, que ya digamos estamos hablando de un consumo de sustancias, dicen, es que no sé quién hizo adicto a mi hijo. Y digo, yo sí sé, pero no se lo voy a decir ahorita. Pero no se lo voy a decir. Hace años yo trabajaba en otro centro, ya me tocaba la plática familiar, porque no era terapia, era una comunidad terapéutica. Los estaban psicoeducando, cómo se formaba la adicción, y una mamá estaba así. Y luego, después que estaba platicando, le hace, me está diciendo que la que debió haber estado internada primero soy yo que mi hijo. Y le digo, si me fuera, sí. Ya no regresó esa señora, ¿no? Es que se lastiman, no aceptan. Y como es con el ejemplo, es cuando me doy cuenta. ¿De quién aprendió el adicto a no aceptar las cosas? Pues de los papás. Y muchas veces se mantiene la conducta porque, bueno, es más fácil seguir funcionando así, como ya sabemos que así funcionamos, y no tener que cambiar yo algo cuando el que está mal eres tú. Sí, el problema es el que consume, no yo. Cuando el que lo originó fui yo como padre. Y ya ves cuando digo, está más enfermo el padre que el que consume. Pero no lo quieren ver. Y entonces, ya en un tratamiento de personalidad adictiva y cuando ya hay consumo, es muy difícil, porque si el chavo avanza o la chava avanza, pero si el padre y la madre no lo entienden, regresa al mismo ambiente tóxico y disfuncional que lo enfermó. Y luego dicen, es que no te sirvió la terapia. ¿Por qué recayó? Ajá, como si fuera una vacuna y que hasta garantía y todo, pero bueno, es que el ejemplo sigue siendo el no correcto. Por eso es muy complicado la personalidad adictiva, porque como está normalizado, piensan que lo hacen bien. Bueno, como dicen, no soy perfecto porque mi humildad me lo pide, ¿no? Pero en realidad son defectos muy fuertes. La personalidad activa se activa. Cuando está totalmente destructiva, se activa. Y entonces esto es como un hoyo de gusano o de un hoyo negro en el cosmos que tiene su propia gravedad y todo lo atrae y lo destruye. Así es. Entonces se tiene que trabajar para inactivarlo. O en otras palabras, que sea funcional. No se cura, no se quita. Sí, es personalidad. Se hace funcional. Y hay que estarla monitoreando para saber a dónde me va a botar esta vez. Me puede botar hacia el consumo de sustancias, me puede botar hacia el sexo, hacia las relaciones bonitas, tóxicas, disfuncionales, porque son muy intensas, al trabajo, a estudiar mucho, todo lo que haga fugarme de la realidad. Algunas personas me dicen, es que yo fumo marihuana, y no dices por qué soy adicto. Digo, yo no te estoy diciendo si eres adicto. No, vamos a revisar tu historia.
si no eres adicto, pues puedes dejar de consumir en este momento, ¿no? O sea, pues tan fácil, ¿no? Y se quedan y no saben qué contestar y lo empiezan a racionalizar, es que tiene propiedades y no sé cuánto. Y a justificar. Sí, y digo, yo creo que sí, ¿no? O sea, la marihuana puede tener propiedades paliativas, y la marihuana no creo que tenga nada de malo. El que tiene algo de malo eres tú. O sea, la marihuana es la marihuana, ¿no? En ti sí genera reacciones, nomás que no te das cuenta. Y no me refiero nomás como a las cuestiones de las sensaciones, sino tu historia de vida. Fíjate cómo es tu historia de vida, tus comportamientos, y cuando consumes se maximiza. Contigo sí hay alergia. Sí, Contigo sí hay alergia, ¿no? Pero pues son cosas que son difíciles, ¿eh? Ok. A ver, bueno, para ir dando cierre, porque ya se nos está viniendo el tiempo encima, ¿verdad? Sí. Ir dando cierre, vamos a ver, por acá la doctora Lili nos manda saludos, gracias Lili igualmente. Nos dicen el aprendizaje vicario, que era lo de aprendemos por observación, claro. ¿Sí? Y bueno, nos ponen, wow, esa no me la sabía o no la había escuchado con esas letras. Cuando una persona sufre de carencias materiales y de afecto, presenta esta personalidad, y cuando lo tiene todo, pues pasa lo mismo, ¿no? Que era lo que comentabas, la personalidad adictiva o tóxica, que era un poquito lo que nos estabas platicando y lo que nos estabas comentando de cómo es que se va formando todo esto. Sí, claro. Oye, y por ejemplo, cuando ya estamos hablando de una personalidad adictiva ya con síntomas, ¿no? Con el consumo, por ejemplo, de sustancia, ¿en qué cambia? ¿Qué se modifica? O sea, ¿te refieres que cuando hay un consumo, en qué se modifica la personalidad? Los síntomas activos, o sea, de los comportamientos activos se hacen más disfuncionales, todavía más fuertes, ¿cómo se dice? Son egocéntricamente poderosos como un semidios. Así totalmente. Quiere todo en el momento que desea, como quiere, porque es él, porque es ella. Cero tolerancia a la frustración, genera mucho malestar. Y bueno, esa persona piensa que no tiene un problema. No tiene un problema, y en realidad es una persona que no tiene paz interna, no tiene bienestar emocional, es inestable emocional, es muy intenso, no puede racionalizar sus emociones. O sea, las emociones son muy bonitas y son para vivirse, pero no para quedarse y vivir en ellas. Eso se ajusta y se recompone conmigo mismo. La personalidad adictiva quiere reparar sus emociones a través del otro. El otro modifique para que yo esté bien. No se puede. Entonces se hace, y con el consumo se hace tan más grande que llega hasta la autodestrucción. Fíjate, lo que comentas me suena a varias ocasiones. Como dices, aquí no pasa, ¿no? No, en Europa o Estados Unidos que ya se perdió la moral. Aquí no. que me ha tocado escuchar en terapia, ¿no? Sí. Indagando un poquito del motivo de consulta es que yo vengo para saber qué tengo que hacer para que mi esposo cambie. Sí. O cómo le puedo hacer, o cómo puedo hablar con mi hija para que cambie o no haga esto, o ya no haga tal cosa, ¿no? Sí, o van a la terapia de pareja. ¿Verdad que yo tengo razón, doctor? Y así, no se trata de dar la razón, ¿no? Sino de cada quien dar su responsabilidad y ver las dinámicas que no están funcionando, ¿no? Y sí, piensan que es eso, o sea, la que tiene la persona adictiva es inocente, ¿eh? El otro es el del problema, yo no. Por eso hablaba al inicio de decir, es que ya le dije lo que no me gusta y lo sigue haciendo, parece que me quiere hacer enojar. Y bueno, pues son casos de diario vivir. Por eso es muy complicado tratarla. La verdad, no es fácil, y solamente hay cambios si la persona quiere en realidad. Sí. Solamente. Y si se logra modificar, el logro es del paciente, porque es el que decidió cambiar, pero no se puede solo. Sí, totalmente. Y bueno, ahora sí que dependiendo de cuál sea la adicción, pues es ya también el tipo de atención que requiere, porque si estamos hablando ya de una adicción a sustancias, pues muchas veces vamos a requerir también
una desintoxicación Sí. farmacológica, etcétera, ¿no? Y habrá adicciones que puedan llevarse de manera ambulatoria y habrá otras tantas que necesiten una cuestión de internamiento. Sí, habría que ver también el nivel de adicción y qué es lo que se consume. Unas cosas van a ser ambulatorias, pero cuando hay uso y abuso de sustancias no se puede ambulatorio. Se necesita ser internado porque aparte del consumo se tiene que tratar la personalidad, porque es lo que le da fuerza al consumo y viceversa. Necesito ver sus dinámicas porque internadamente vuelven a repetir el microcosmos en el que viven. Lo que hacen internado lo hacen afuera. Es decir, si aquí eres manipulador en el internamiento, afuera eres manipulador. Si aquí eres infantil afuera. Y necesito verlo para hacérselo evidente y ayudarle a que pueda conocer cómo le hace, no cómo le hace. Bien, bueno Carlos, pues ahora sí ya empezando, o más bien para cerrar este programa, finalizando, no empezando, ya quiero que vuelva a empezar. ¿Alguna conclusión general que quieras dejarnos para todos los que nos escuchan acerca de este tema tan amplio que podríamos seguir hablando y hablando y hablando? Que bueno, yo espero que podamos contar con tu presencia en algún otro programa, pero mientras tanto, un cierre, una conclusión para el tema que estuvimos tocando hoy. Bueno, una conclusión. Todo tu bienestar depende de ti, no de las otras personas ni de tu entorno. Tú eres el responsable de tus emociones y de las cosas que te han pasado de una u otra forma son inevitables, pero sí depende de ti cómo decidiste vivirlo. Cuando empiezas a culpar y a generar molestias por lo que hace el otro, la otra, o las circunstancias, el problema es tuyo, no de los demás. Y las emociones las tienes que reparar tú, contigo mismo, no con el otro. No vas a ir a discutir ni a dialogar, es que el problema es tuyo. Y eso lo tienes que trabajar tú, porque la vida la tienes que resolver tú, no los demás. Con eso yo concluiría. Oye, pues me encantó tu conclusión, la verdad. Y yo creo que esa conclusión se extiende a muchas otras cuestiones, y no es que a todo el mundo. Claro. Sí, vamos a generalizarla, pero me gustó mucho esa conclusión. Y bueno, pues en nombre de todo Escolae te agradezco muchísimo el haber estado aquí. Gracias. Compartiendo este tema y de manera tan interesante que me tenías así también. Yo nada así dije, ¿cuántas veces he hablado? Porque nada más escuché y escuché, ¿no? Aprendiendo totalmente. Y bueno, gracias a todos ustedes por habernos seguido en esta transmisión. Los invitamos el siguiente viernes. ¿Tenemos tema, Liz? Relaciones tóxicas. Hablando de precisamente la cereza del pastel, vamos a hablar de relaciones tóxicas. Casi no se da. No, aquí no, aquí no. El siguiente viernes los invitamos entonces en punto de las 4, relaciones tóxicas. Inviten a compañeros, amigos, conocidos para que conozcan este tema y Alex también, dice Liz, inviten a su ex, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a Liz, a Diego que están acá detrás de cámaras haciendo posible también este programa, y gracias a todos ustedes por habernos seguido en esta transmisión. Nos vemos el siguiente viernes en punto de las 4. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos todos. Pasen bonita tarde.